Aprendo en casa. Buen día, queridos estudiantes, deseando que todos se encuentren bien en casita, en unión de la familia. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, semana 30, día 3. Hoy trabajaremos una actividad de aprendizaje que corresponde al área de comunicación. Y el tema que estamos tratando, crecemos fuertes y sanos con prácticas saludables. Y la actividad a trabajar, entrevistamos para recoger información sobre una receta saludable. Bien, queridos estudiantes, recuerden que es importante tener todos sus materiales de trabajo a la mano para que tengan la facilidad y tranquilidad de poder desarrollar la tarea del día de hoy. Iniciamos entonces con el desarrollo de la actividad. Hoy, querido estudiante, responderás a estas preguntas. ¿Qué hábitos alimenticios debemos poner en práctica para tener una vida saludable? ¿Cómo elaborar una receta saludable como resultado de mi investigación? Para ello, te invitamos a participar de esta actividad, donde tendrás la oportunidad de entrevistar a un integrante de tu familia para recoger información sobre recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región. Y la meta que tenemos para el día de hoy, entrevistar a un integrante de tu familia para recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región. Entonces, queridos estudiantes, vamos a empezar con esta experiencia interesante. Ten a la mano tu portafolio, un lápiz o lapicero. Ya sabes cómo se realiza una entrevista. Adelante, vamos que tú puedes hacerlo. Bien, entonces planifica tu entrevista. Recuerda que el propósito de esta actividad es entrevistar a un miembro de tu familia para recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región. Luego, organiza la información para exponer la receta saludable que elaborarás al finalizar la presente semana. Inicia la planificación de tu entrevista. De aquí en adelante vas a utilizar tu cuaderno. Bien, querido estudiante, entonces vamos a responder. ¿A quién entrevistarás? Claro que sí, vamos a entrevistar a un miembro de la familia. ¿Para qué realizarás la entrevista? Para recoger información sobre la preparación de recetas saludables. Muy bien, queridos estudiantes. ¿Y cómo lo harás? Claro, lo vamos a realizar mediante una entrevista. Muy bien, querido estudiante. Entonces tú lo vas a responder de una manera precisa y ordenada. Organiza tus ideas. Observa con atención el siguiente organizador y completa con los nombres de los alimentos nutritivos que se cultivan en tu comunidad o región. Por ejemplo, tenemos la quinoa y tú vas a colocar, querido estudiante, todos los alimentos que tienes cerca en la comunidad o región. Ahí te damos una lista de ejemplos para que tú puedas completar el organizador, ¿verdad? Entonces ahí lo tenemos, la quinoa. También podemos tener la kiwicha, el camu camu, la anchoveta, y tú vas a ir completando según la lista que tú desees. Y ten en cuenta que tienen que ser alimentos de tu comunidad o región. De los alimentos que registraste, elige uno o dos sobre los cuales te gustaría conversar durante la entrevista y anótalo en tu cuaderno. Según los alimentos nutritivos elegidos, organiza tus ideas para realizar la entrevista. Escribe las preguntas en tu cuaderno. Por ejemplo, si vamos a hablar de la quinoa, las preguntas serían: ¿cuáles son sus propiedades? ¿Qué platos se pueden preparar? ¿Qué ingredientes se necesitan? ¿Cómo se preparan? Organiza y prepara tu entrevista.
Podrías anotarla en tu cuaderno o en hojas de reuso. Bien, queridos estudiantes, aquí te damos un modelo, un ejemplo para que tú también hagas tu ficha para la entrevista. Organizando y preparando mi entrevista. Presentación de la persona a entrevistar. Nombre del entrevistador quiere decir tu nombre porque eres tú quien va a hacer las preguntas. Nombre del entrevistado puede ser el papá, la mamá, de repente el abuelito, a la persona a quien tú le vas a preguntar. Y el tema, vas a colocar el tema, la fecha, cuerpo o cuestionario. Según el tema que elijas para hacer tu entrevista, aquí tienes algunas preguntas que te podrían ayudar. Puedes incorporar otras preguntas al momento que organices y prepares tu entrevista. ¿Qué alimentos nutritivos se cultivan en tu comunidad? Elige uno de tu preferencia. ¿Qué platos se pueden preparar? ¿Qué ingredientes se necesitan? ¿Cómo se preparan? Y vas a cerrar tu entrevista pensando en cómo lo vas a hacer. De repente agradeciendo a la persona por la respuesta que te brindan, ¿verdad? Y además por el tiempo que te dan. Continuamos, queridos estudiantes, con la organización de la entrevista. Para ello, toma en cuenta lo siguiente: ¿cómo presentarás al entrevistado? De repente diciéndole su nombre, ¿verdad? Agradeciéndole por el tiempo que te dan. ¿Cómo formularás las preguntas al entrevistado? Claro que sí, de una manera clara, de una manera breve para que lo pueda comprender. ¿Qué palabras utilizarás para agradecer al entrevistado? ¿Tomarás nota o grabarás la entrevista? Elige a un miembro de tu familia y explícale el propósito de la entrevista. Recuerda, querido estudiante, tener en cuenta todos estos criterios antes de realizar tu entrevista. Acuerda con él o ella el día y la hora de la entrevista. Lee las preguntas con anticipación y, si es necesario, escríbelas en un papel para tenerlas a la mano y no olvidarte de ninguna. Ensaya cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener más respuestas. Prevé los materiales que utilizarás para grabar o anotar la información que recojas como resultado de tu entrevista. Muy bien, queridos estudiantes, entonces vamos a tener en cuenta algunos criterios para la entrevista. Y entonces vamos a tener en cuenta los criterios para realizar la entrevista. Inicia la entrevista, querido estudiante, presentando al entrevistado y comunícale el propósito de la entrevista. Mantén contacto visual con el entrevistado mientras esté dando su respuesta. Realiza preguntas para ahondar en el tema que se aborda. Toma nota o graba las respuestas del entrevistado. Formula preguntas empleando un volumen adecuado de voz y demostrando seguridad. Apóyate en las preguntas que preparaste para la entrevista. Así podrás mantener el hilo de la conversación. Escucha con atención al entrevistado. Cierra la entrevista con palabras de agradecimiento al entrevistado. Ahora, querido estudiante, ya puedes iniciar la entrevista. Ya tienes todo preparado, es hora de recoger la información realizando la entrevista a la persona o personas con quien has coordinado con anticipación. Inicia la entrevista a la hora acordada. Saluda y explica que la meta de la entrevista es recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de la comunidad. Recuérdales que tú iniciarás la entrevista dando tu nombre y presentando a la persona entrevistada, así como el tema de la entrevista. Formula con claridad las preguntas relacionadas a la preparación de recetas saludables que preparaste para este momento. Graba o anota en tu cuaderno la información más importante de la entrevista. Si tienes dudas o a las respuestas del entrevistado son breves, amplía el diálogo planteado con repreguntas. Al terminar la entrevista, agradece a tu familiar por la información brindada.
Invita al familiar que participó de la entrevista a comentar libremente qué le pareció y cómo se sintió durante la entrevista. Lee las anotaciones o escucha la información que recogiste durante la entrevista del tema elegido. Luego, organízala en tu cuaderno. Una vez que tengas la información recogida como resultado de la entrevista, compártela con tus otros familiares. Motívalos a participar mediante las siguientes preguntas. ¿Qué hábitos alimenticios debemos poner en práctica como familia para tener una vida saludable? ¿Será importante conocer cómo se prepara una dieta saludable? ¿Por qué? Bien, querido estudiante, entonces recuerda la meta de tu aprendizaje. Meta de aprendizaje: entrevistar a un miembro de tu familia para recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región. Bien, querido estudiante, ahora piensa y responde oralmente. ¿Lograste tu meta de aprendizaje? ¿Cómo la lograste? Reflexiona y evalúa tus aprendizajes. Bien, querido estudiante, entonces aquí tenemos los criterios para evaluar lo que tú aprendiste. Recuerda marcar todo lo que tú has logrado el día de hoy. Y de esta manera, queridos estudiantes, estamos llegando a la parte final de la clase del día de hoy. Recuerda suscribirte a nuestro canal para seguir emitiendo las clases del día. Y nos estamos comunicando el día de mañana.